El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Cuando llegó el sábado, Jesús se puso a enseñar en la sinagoga. Hermanos, donde Jesús inició su predicación fue en Nazaret, pensando tal vez que ahí gente que lo conocía, sus paisanos, sus parientes, lo iban a tratar bien, iba a ser acogido el mensaje, pero vemos que ahí fue donde más mal lo trataron, ¿verdad? Incluso en su primer discurso, pues trataron de despeñarlo. Jesús, yo creo que él pues no se extrañaba que lo tratara mal, qué sé yo, un Herodes, un Poncio Pilato, que lo agredieran escribas, fariseos. Pues yo creo que eso no le caía de extraño, ¿no? Pero que lo trataran mal sus paisanos, es decir, alguien cercano, como que eso es más doloroso. Yo creo que a todos nos llega a pasar de que si alguien nos agrede, nos insulta, nos dice algo a algún extraño, pues no nos duele tanto, ¿verdad? No nos duele tanto. Algún conflicto que se tenga, qué sé yo, en el tráfico, ahí, bueno, una gente extraña que me agredió o algo, pues ya ni se extraña uno. Pero lo olvida uno rápido, ¿no? Pero cuando ya la ofensa es de un amigo, de un ser querido, ahí la cosa ya cambia. Eso nos duele más. Así también Jesús. Las ofensas que le hacen, que le hacemos a aquellos que estamos cerca de Él, pues son las que más le duelen, ¿verdad? Como le revelaba Jesús a Santa Margarita María Alacoque en la devoción del Sagrado Corazón, pues decía esto, ¿verdad? Por eso hablaba ella mucho sobre la reparación que pedía Jesús, por las ofensas que le cometen la gente cercana. Hermanos, hoy nosotros nos podríamos preguntar: ¿nosotros recibimos a Jesús? ¿O Él también nos echa en cara nuestra incredulidad, nuestro alejamiento, nuestra indiferencia? Hay gente que a lo mejor llega incluso a pelearse con Dios por lo que le sucede, ¿verdad?
Hay gente que a lo mejor dice, pero ¿por qué me pasó esto si yo voy a misa, si yo hago oración? ¿Por qué se quedó sin trabajo mi esposo? ¿Por qué se enfermó este familiar? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y yo creo que la primera lectura nos puede dar por ahí pistas, ¿verdad? Nos dice: hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama. El Señor corrige a los que ama. Cuando Dios nos corrige, pues no es que quiera hacernos un mal, sino que quiere que mejoremos. Y como nos dice la lectura más adelante, ¿verdad? Dice, es cierto que cuando nos hacen la corrección, pues en ese momento ninguna corrección nos causa alegría. O sea, no es fácil que alguien nos diga nuestros errores. Ninguna corrección al inicio da alegría, nos causa alegría, sino más bien como que nos entristecemos, ¿verdad? Nos sentimos mal, pero después produce en quien la recibió frutos de paz y serenidad. Decía por ahí un filósofo: si no tienes un amigo que te haga ver tus errores, págale un enemigo para que te los haga ver. Y tu enemigo, por coraje, por envidia, te va a decir tus errores. Mira, estás mal en esto, en esto, en esto. A todos nos cuesta recibir una corrección, pero eso nos sirve para corregirnos. Dios a los que ama, corrige. Dios a los que ama, les dice en qué están mal para que se corrijan. Cuentan de Santa Teresa de Ávila, cuando andaba en las fundaciones de sus conventos. Cuentan que en una ocasión, pues atravesando un río, en ese tiempo en carretas, jaladas por caballos, pues la carreta en el río por ahí se atoró. El chiste fue que se volteó la carreta y las pobres monjitas pues por ahí fueron a dar, ¿verdad? Caer en el agua y pues ahí golpearse. Y como en son de queja le dice Santa Teresa a Dios: Señor, yo que tanto me esfuerzo en trabajar por tu iglesia, tanto que me esfuerzo para fundar monasterios, tanto que me esfuerzo en hacer esto, y ve lo que me pasa. Y le dice Dios: es que así trato a mis amigos. Y le dice Santa Teresa: pues no me extraña que tengas tan pocos, ¿verdad? Así trato a mis amigos. Bien. Bueno, pues el Señor, como nos ama, nos corrige. Y nos dice también que así como un padre que ama a sus hijos, los debe corregir. Yo no sé qué está pasando en nuestros días, pero muchos papás no sé si no quieren a sus hijos, porque no los corrigen, no les ponen límites. Parece mentira, ¿verdad? Pero en muchos hogares, en muchas casas, ¿quién manda? Los hijos, que dicen, ahora resulta que las escopetas le tiran a los patos, ¿no? No, al revés, los patos a las escopetas, ¿o cómo va? Es al revés. Entonces, en un barco, ¿quién manda? ¿Quién es los marineros? Pues el capitán. Donde manda capitán, no gobierna marinero. Veía pues de esas imágenes que le manda uno con reflexiones a unos papás que ya prácticamente iban hasta con bastón y empujando en una carriola a su bebé. Pero su bebé ya tenía como 40 años, su bebesaurio, y con la leyenda que decía
Los vagos se forman en las casas, porque los papás no ponen límites, no exigen, no educan, no corrigen. Ahí está. Entonces, muchos bebesaurios que vemos ahorita en casas, en las casas, que ahí están todos tatuados, el pelo ahí crecido, que me parecen de esos perritos que no se les ven ni los ojos. O sea, esos que no encuentran trabajo, que nadie los quiere, y todavía diciéndole a sus papás: ¿para qué me trajiste a la vida? Yo no te pedí nacer. Oye, ya tienes 40 años, párale. O sea, quejándote, y que tus papás tienen la obligación de mantenerte. Los buenos papás deben corregir a sus hijos, porque simplemente echemos a volar la imaginación. Esos jóvenes, esos ninis que tienen 30, 40 años y no son capaces todavía de ser autónomos, de trabajar, que todavía están viviendo a costa de sus papás. El día que se mueran los papás, ¿qué va a ser de esos ninis? ¿En qué irán a acabar? Pues a lo mejor hasta de limosneros, ¿verdad? Y en cuanto se muera el papá, la mamá, venden la casa, se la acaban y andar pidiendo limosna. Entonces vean que es un mal el no corregir. Dios a los que los ama corrige. Un papá, una mamá que ama a sus hijos los corrige, los educa, los forma, les va poniendo límites. A ver, hijito, si no quieres estudiar, te vas a poner a trabajar. No puedes estar aquí sin hacer nada. Algo tienes que hacer. Algo tienes que hacer. No puedes estar aquí simplemente como parásito. Se parece mentira, muchos papás pues ya hasta con bastón, que apenas andan, y ellos mejor trabajando que sus bebesaurios. Pero estos se formaron ahí en la casa. Los vagos se forman ahí en la casa, los ninis se forman en la casa. Gracias a esa, ¿cómo podríamos llamar? Como sobreprotección de algunos papás. No, pobre de mi hijito, que no se vaya a enfermar, pobre de mi hijito, que no le vaya a pasar esto. Y luego que cuidan mucho a los papás, ¿verdad? Le dicen: a ver, mamá, no vayas a la misa. Y yo le decía a una persona: oiga, ¿y tampoco la dejan ir de compras? Sí. Me dicen que vaya a comprar la despensa, que vaya al tianguis y que vaya a hacer todo lo de la comida. No que la cuidan mucho. No que la cuidan mucho. O sea, un hijo que quiere, un esposo que quiere a su esposa: ok, no salgas, no vayas a misa, perfecto, pero vete tú al supermercado. Hijo, esposo, vete tú al supermercado, vete tú ahí a exponerte. Vean cómo el diablo es astuto, ¿verdad? Todo lo que sea para estar con Dios es peligroso, es arriesgado, que imprudente, que fanático. Pero todo aquello que sea para, pues no sé, ir de compras, me decían que ahora que abrieron los centros comerciales, que no, hombre, había filas y filas para poder entrar a esos centros comerciales, ¿verdad? Tiendas departamentales y demás. Ahí la gente no se expone, ahí no, pero en la iglesia sí. Bueno, pues a Jesús le duele eso. A Jesús le duele eso. Que todo lo que sea para acercarnos a Dios, no, está haciendo mucho frío, no, luego porque llueve, luego porque hace viento, el coronavirus ahorita, después a ver qué otra cosa sale. Esto le duele a Jesús, que gente cercana se aleje de Él, no lo escuche. A Jesús no le extrañó que en un momento dado los gerasenos lo corrieran: vete, no queremos que estés aquí. Pues era gente extraña,
pero que sus mismos paisanos lo saquen y aún más lo querían despeñar, lo querían arrojar al precipicio. Eso es lo que más le duele a Jesús, que gente cercana a Él lo tratemos mal, lo traicionemos. Entonces, no tratar mal a Jesús, recibirlo. Segundo, tocando la primera lectura del libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, cuando Dios nos dé una corrección o Dios nos haga la corrección a través de alguien, de un papá, de la mamá, de un amigo, hay que recibirla. Dicen, ¿verdad? El sabio se deja corregir y se hace más sabio. El necio, o para no utilizar otras palabras, no se deja corregir y no se supera. La persona sabia se deja corregir y se supera. Nos comentaba en una conferencia un director general de control de calidad de una empresa automotriz muy grande, hablándonos sobre la calidad, dice, yo generalmente no estoy en mi oficina, y era el director general, no estoy en mi oficina. A mí me gusta estar en la línea de producción, conviviendo ahí con los obreros, con los técnicos, para decirles qué tal, cómo se pone este asiento, cómo se pone esta llanta, este tornillo, a qué presión lleva, etcétera. Y si ellos con mucha ilusión me comparten su experiencia, ¿verdad? Que llevan años haciendo ese trabajo y pues me van diciendo las técnicas y todo eso. Y él decía, yo tengo un defecto, el director general, yo tengo un defecto que a mí me gusta dejarme enseñar. Esa es humildad. Esa es humildad. Dejarnos enseñar. Él sabía que como director general del control de calidad no lo sabía todo, que había gente que sabía más, y aún más que aprendían el director general de ellos, que llevaban años en ese trabajo, en ese oficio, haciendo eso. Así que dejémonos corregir, hermanos, por Dios. Dios a los que corrige los ama. Dejémonos corregir por un lado, recibamos lo que se llama la corrección fraterna, y por otro lado, si Dios nos ha puesto al frente de una familia, de un grupo, corrige, porque Dios te va a pedir cuenta de esos hijos, de esas personas que te fueron encomendadas. Corrige con prudencia, no caer en los extremos. Es que hay gente que dice, es que antes mis papás me trataron muy mal, antes, ahora como que se van al otro extremo, ¿verdad? No exige nada. Que mi hijo no sufra, que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Bueno, parte y parte. Pero sí es sano exigir. Sí es sano que los hijos sean autónomos. No los puedes hacer eternamente dependientes de ti, porque en vez de hacerles un bien, les hacen un mal. El éxito, de hecho, en la educación se logra cuando el educando es autónomo. Es el éxito. No que siempre esté dependiendo del papá, de la mamá. Pues pidamos al Señor, hermanos, que nos ayude a recibir a Jesús, que nos ayude a recibir las correcciones que Él nos quiera dar. Y también si nosotros tenemos alguna familia encomendada, algún grupo, y vemos que algo está mal, tenemos el deber de corregir. Porque así como un padre corrige a sus hijos, así como Dios nos corrige, así también nosotros. Debemos de corregir, y ya sabemos lo que es la corrección fraterna, que es a solas, que es con prudencia y que es con caridad. Porque una verdad dicha sin caridad se llama crueldad. Que así sea.